Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a aprender a tejer una de las versiones de punto de panal. Es un punto que tiene mucha textura, no se enrolla ni por los costados ni al empezar la vuelta, tampoco cuando cerramos los puntos. Punto bastante firme. Lado del derecho, lado revés. Esta muestra la tejí con aguja número 4,5 y utilicé hilo de algodón y viscosa. Es una combinación, ¿sí? En realidad con cualquier tipo de lana lo podemos tejer, va a quedar muy bien. Para tejer este motivo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2. Sobre las agujas tengo 14 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 0, vuelta de inicio, que tejemos una sola vez al principio. Esta vuelta tejemos primer punto del borde, paso sin tejer. Esta vuelta de inicio tejemos con todos los puntos al derecho. Y último punto del borde tejemos al revés. Ahora sí empezamos a tejer el motivo a lo alto. Repetimos 4 vueltas. Vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos punto al derecho, de nuevo punto al derecho. Ahora sin sacar este punto de la aguja izquierda, con la aguja derecha desde arriba hacia abajo subimos este punto. Ahora sí lo saco de la aguja. Repito el motivo. Punto al derecho, tomamos el punto por delante. Punto al derecho, tomamos el punto por delante, sin sacar el punto de la aguja. Subimos este punto. Ahora sí lo puedo soltar. Repito, punto derecho y subo un punto más. Derecho, derecho, subimos un punto más. Repito, punto derecho, derecho y subimos un punto. Derecho, derecho, subimos un punto. Punto del borde tejemos al revés. Vuelta número 2, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos el primer motivo. 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante. Punto derecho. Repito el motivo. 2 puntos juntos al derecho. Punto derecho. 2 puntos juntos al derecho. Derecho. 2 puntos juntos al derecho. Derecho. Y así tejo hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 3, punto del borde. Tejemos punto al derecho, sin sacar el punto de la aguja, subimos un punto. Punto al derecho. Repito el motivo. Punto derecho, subo un punto. Punto derecho. Derecho, subo un punto. Derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Punto del borde al revés. Vuelta número 4, punto del borde, tejemos punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho.
punto derecho, tomamos el punto por delante, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, y esta es la última vuelta del motivo. Después repetimos estas 4 vueltas desde la número 1 hasta la número 4. Punto fácil, en realidad nada complicado. Punto del borde al revés. Aquí de este lado se están formando, o sea, el punto en sí se forma desde el lado del revés del tejido, ¿se acuerdan? Porque al principio tejimos una vuelta de inicio, este sería el lado derecho y este sería el lado del revés. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.